y está asociada con temas así como cortantes, ¿no? Entonces creo que ahí empezamos a tener como un análisis interesante y es que estas palabras hacen parte de la vida. Entonces hay diferentes tipos de crisis en nuestra pasar, trasegar en la Tierra y que hay crisis que son biológicas, que son físicas, que son psicológicas. En este momento es una crisis asociada pues a una situación específica y es la existencia de la pandemia. ¿Y cómo hacer para que esto, lo más común es angustiarnos, caer en desesperación, entristecernos, estar cabizbajos, y es como lo normal que la gente espera en una crisis. Creo que lo interesante de este aspecto es cómo lo giramos, lo volvemos, lo convertimos en arte. Y creo que una de las cosas más bellas que tiene el ser humano es que cuando no puede expresar ciertos dolores e inconformidades, lo ha transformado a través del arte y ha hecho música y ha creado, por ejemplo, de las grandes decepciones amorosas surgen composiciones musicales, poemas. Hay muchas formas de resolver y de transitar esas circunstancias y se convierten en arte. De pronto nosotros, algunos, por ejemplo, como yo, no somos artistas, pero podemos hacer arte en la forma en que decidimos enfrentar la crisis. Entonces es una de las palabras que para mí tienen una gran importancia y es la decisión, muy cercano a las bases de la logoterapia de Víctor Frank, donde uno de los postulados precisamente es la posibilidad de elegir, de nosotros tener como esa posibilidad de dirigir nuestra existencia y decidir cómo vamos a afrontarla. Entonces creo que en ese arte y en eso se puede convertir en un arte. Cómo hacer de esta experiencia algo diferente y despertar la creatividad que hay en nosotros para encontrar otras oportunidades. Y creo que en eso puede convertirse en un arte. Muchísimas gracias, Marisabel. Queremos escuchar a nuestros otros invitados. Bueno, si me permiten. Claro que sí. Bueno, un saludo especial para todos, Dios los bendice. Estamos aquí reunidos pues con un tema que es muy especial, que nace a partir de la carrera de psicología y sobre todo que tiene que ver mucho con nuestra existencia, ¿no? Que tiene que ver con la crisis, como se estaba esbozando antes. Yo quiero tomar la experiencia del Ojo Jesucristo, de la línea de atención al Ojo Jesucristo, que en este momento está funcionando a nivel nacional, y sobre todo porque quiero tomar esa experiencia, porque si hablamos de la crisis, hablamos de una realidad. ¿Cuál realidad? La crisis, como decía María Isabel, forma parte de la vida, forma parte de esas realidades humanas donde las situaciones de límite se presentan, ¿cierto? ¿Qué es una situación límite? Es aquella situación donde se nos sale de la voluntad personal. Por ejemplo, una enfermedad, que es el caso de ahora, una situación social, una situación geográfica, una situación ambiental. Es decir, son situaciones que desde la libre voluntad no se pueden manejar. Y en ese sentido, entonces, vamos entendiendo cómo ahora y más que nunca la situación de la crisis como que tiene una connotación totalmente diferente. ¿Y por qué razón? Porque no es una crisis localizada en cierto lugar. No solamente está en Colombia, sino que esa situación de crisis se está ubicando a nivel global. Es una situación que configura todo el planeta. Y en esa medida nos damos cuenta entonces cómo hoy más que nunca la importancia de este desarrollo que estamos realizando. Eso como apertura, como la primera parte. Lo segundo, vamos entendiendo lo siguiente. A ver, nosotros como seres humanos, por la mentalidad, por la academia, nos han enseñado una parte a una corriente positivista. Es decir, nos han enseñado que todo tiene que ser demostrado y todo tiene que estar súper organizado y ordenado. Me parece muy bien y así tiene que ser. Incluso la academia, lo que nosotros hacemos, está dentro de ese orden de cosas, orden de situaciones. Sin embargo, cuando hablamos de las situaciones límites, son situaciones que salen fuera de órbita. Cuando decimos fuera de órbita, estamos diciendo que salen de ese orden natural que nosotros estamos establecidos. Y por eso nos genera ciertas crisis, nos genera ciertas dificultades y nos genera como una reacción propia como seres humanos, como expresaba María Isabel, que es el miedo y otras circunstancias. Eso como segundo, como entender esa realidad. Como tercero, si analizamos ese punto de vista, entonces estamos diciendo que nosotros como seres humanos no solamente somos seres que tienen que estar en el orden de las cosas. Recuerdo mucho a Fabiola, una colega psicóloga que está aquí en Villavicencio, que habla del caos.
y cómo el caos me permite a mí reflexionar y darme cuenta del valor esencial de la vida. Y ahí es donde entra la experiencia de lo Jesucristo, la experiencia de la espiritualidad en la salud integral de la persona. ¿Y por qué en la salud integral? Porque a partir de una realidad existencial, de una realidad donde el espíritu humano fluye libremente, se permite entender entonces que la crisis tiene su oportunidad. Entonces, a partir de esta realidad, hay una lógica, según la pregunta que nos planteaban como orientadores para este diálogo, hay una lógica en la existencia. ¿Y por qué en la existencia? Porque la vida, nuestra propia vida, va adquiriendo sentido en la medida en que nosotros logremos integrar ese caos o ese desorden, si se puede decir, que se está generando en este momento. ¿Qué es desorden? No puedo salir de la casa. ¿Qué es desorden? Me toca salir con tapabocas. ¿Qué es desorden? Me toca cuidar a las demás personas. ¿Qué es desorden? Hay situaciones sociales propias de nuestros países. ¿Qué es desorden? Es decir, todo eso que no está organizado me genera a mí miedo, me genera frustración. ¿Dónde está la oportunidad? En saber adaptarnos y en saber entender que como nosotros como seres humanos estamos llamados a ¿qué? Desde el espíritu humano a saber adaptarnos a las circunstancias que están dando. Obviamente no es fácil. ¿De acuerdo? Aquí lo hablamos de manera académica, pero la vida real no es fácil. La vida real, en caso de Colombia, de ver personas que están saliendo, de personas que están en sus casas, de personas que están en crisis, de las familias que en este momento están ahí reunidas ya más, en el caso de Colombia, ya 5 o 6 semanas, en otros países más o menos, dependiendo de cada país, pero es una situación que nos lleva a ¿qué? A darnos cuenta del valor y de la importancia, no como una palabra bonita, sino desde la realidad. Y la realidad enmarca nuestra existencia. Un poco mi aporte en esa primera parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre. Queremos escuchar a nuestros siguientes invitados. Buenas noches. Inicialmente quiero extender un saludo y agradecimiento a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y especialmente a Felipe por la invitación. Considero que este es un escenario oportuno y muy valioso para continuar construyendo experiencias de vida y adicionalmente compartir lecturas acerca de la problemática que hoy nos convoca. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que cada uno de ustedes logre reflexionar acerca de qué es una crisis, ¿listo? Y entendiendo que hay particularidades en torno a la forma como cada quien lo afronta. En ese sentido, una crisis es una respuesta ya sea biológica, cognitiva, emocional y comportamental ante un evento precipitado, es decir, que aparece en un momento no esperado o novedoso que aparece como un evento nuevo dentro de nuestro repertorio de experiencias. Estos eventos, por supuesto, nos llevan a un estado transitorio de desorganización, que confronta la homeostasis psicológica, es decir, la estabilidad y el orden de aquello que pareciera estar definido y estructurado en la cotidianidad, es decir, lo que respecta a nuestro guión de vida, a nuestras expectativas vitales, a aquellos proyectos que en ocasiones se postergan precisamente porque debemos afrontar el momento actual y demás circunstancias que hacen parte, por supuesto, de la experiencia. Aquí es cuando pues se activa el potencial creativo o la creatividad del ser humano para adaptarse, reorganizarse y reajustarse ante la experiencia precipitada o novedosa. Aquí también me voy a conectar que sobre la multiplicidad de emociones o resonancias emocionales que emergen a partir de una crisis. Y entre ellas puede ser el miedo, la incertidumbre, la culpa, el enojo, el estrés, la tristeza, ¿cierto? Creo que cada una de estas emociones que yo les acabo de mencionar tiene una funcionalidad. Y esa funcionalidad es poder entender que, por ejemplo, la tristeza nos detiene y nos detiene a reflexionar y a pensar cuáles son las acciones o las decisiones o las respuestas que vamos a dar ante una situación. El estrés, por el contrario, motiva, impulsa, moviliza a continuar con estas decisiones o estas respuestas que vamos a dar. Así como el enojo. El enojo en ocasiones también nos mueve precisamente a entender cómo vamos a operar ante una situación. Y la incertidumbre nos ayuda a conversar sobre las posibilidades y las alternativas de futuro. Cuando nos ubicamos en el tiempo presente, muy probablemente nos hacemos preguntas sobre cuánto tiempo va a durar esta situación, qué va a pasar con mis proyectos personales, en qué momento los voy a desarrollar o a llevar a cabo y demás. Es por eso
que es importante que nos conectemos con que algunas situaciones son temporales y transitorias en el tiempo y otras se clausuran, se rigidizan y se perpetúan en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que si nuestras emociones se rigidizan o se clausuran, muy probablemente nos vamos a conectar con pensamientos catastróficos o con un panorama de la realidad difuso o con una posible patología, porque ahí es cuando hablamos precisamente de la depresión y demás, ¿cierto? Cuando logramos que estas emociones sean transitorias, pues muy probablemente nos vamos a conectar con habilidades adaptativas, con alternativas de solución y adicionalmente vamos a reconocer la experiencia como una lección de vida. Y allí pues me conecto con entender que estas situaciones de crisis nos llevan a un chequeo de habilidades personales, es decir, qué recursos y potencialidades tengo para afrontar una situación particular. Creo también que hay una visibilización de logros en el pasado o en el presente, es decir, podemos hacer una visibilización de aquellas situaciones que en algún momento logramos solventar y responder, intentar identificar qué recursos utilizamos y si esos recursos nos funcionan para el momento actual o si ya perdieron vigencia. ¿Listo? También, pues eso también permite reconocer algunas situaciones de éxito donde yo me haya sentido conectada, me haya sentido tranquila, me haya generado ciertos grados de gratificación y también, pues es una conexión con el proyecto de vida, que puedo hacer diferente para igual cumplir mis propósitos. Y creo que al final es un impulso para seguir el curso de la vida, entendiendo la crisis como una oportunidad de aprendizaje. Ahora voy a conectar esto con la pregunta que Felipe nos hace y es cómo vivir la cuarentena como un arte. Y es que creo que en este momento es importante recordar lo verdaderamente importante y activemos nuestra creatividad. Ese arte puede estar conectado, por ejemplo, en compartir con la familia, en leer un libro, en meditar, en realizar actividades físicas, en conectarse con la propia espiritualidad. Es decir, creo que desde ahí también podemos ver el arte. Y esto lo conecto con, pues, que es un desacelere de la vida, digamos que la propia cotidianidad nos lleva a un ritmo tan acelerado que perdemos la visibilidad de aquellos detalles que parecen, pues, pues que son imperceptibles, ¿sí? Estamos pensando en protegernos para proteger, eso también es arte. Es una oportunidad para reconocer nuestras propias habilidades y potencialidades, como lo mencioné anteriormente, y es una posibilidad para generar redes de cuidado, de solidaridad, de reciprocidad, de compasión y de empatía. Gracias. Muchísimas gracias, Aura. Queremos entonces ahorita escuchar a Andrés Villarreal con su participación y continuamos. Buenas noches, Néstor. Buenas noches a los ponentes, a los participantes. Un saludo muy especial a nuestro vicerrector. Muchas gracias por estar aquí, por acompañar y brindar estos espacios también desde la academia y desde la universidad. Vaya, bueno, yo creo que en filosofía manejamos mucho el tema de que lo importante no está en la respuesta, sino está en la pregunta. Y con los estudiantes, precisamente en clases de epistemología, los invito mucho a motivarnos desde ese campo, desde la pregunta, saber preguntar. Y precisamente esta pregunta creo que es bastante densa en su sentido, ¿no? ¿Qué es vivir? ¿Qué es la vida? Y no podríamos entender la vida sin su dicotomía, ¿sí? Y sin lo paradójico que es ella, la muerte. Yo creo que vivir es saber que morimos. Y lo interesante de vivir es saber de que a esto le da sentido la muerte. Y es una paradoja. Sí, es paradójico cómo la muerte le da sentido a la vida. Ver la vida como la estamos llevando es eso, es cuestionarnos quién soy yo, por qué no soy yo, por qué no soy otro yo, ¿sí? Pero bueno, digamos que son elucubraciones bastante existenciales y bastante fuertes. Traigo a colación un pensamiento, el de Emmy Van Dursen. Él dice, la vida es como arte, y como el arte, el artista se desarrolla solo a través de la práctica. La comprensión de los secretos del arte se gana a través de cometerse errores.
Y la crisis, como lo han dicho los otros ponentes, es precisamente eso, es la facilidad y la posibilidad que tenemos nosotros de descubrir de que no todo tiene un orden. Es más, ¿por qué tendría que tener un orden todo? ¿Sí? Tendríamos que cuestionar el orden, porque el orden también implica muchas cosas a nivel pues, filosófico. Y es precisamente eso, es poder descubrir que ahorita todo se ha resquebrajado, ahorita todo tiene una nueva multidimensionalidad en la que estamos tratando de acomodar nuevamente todas las partes de este gran rompecabezas. Pero el arte está precisamente en eso, en que yo pueda vivir, pueda descubrir qué situación interna se ha generado en mí, que yo pueda descubrir que tengo más que cualquier otra cosa de rellenar el tiempo, porque estaríamos haciendo lo mismo que estuvimos haciendo antes, ¿no? Estábamos ocupados porque teníamos un horario establecido, estábamos ocupados porque nos tenemos que levantar, porque tenemos que cumplir un horario, porque a esta hora tenemos esto programado, y me temo que hemos estado haciendo eso en este tiempo, donde nos invitaban precisamente como a tomar un descanso y saber vivir, ¿sí? Saber disfrutar cada día. Y creo que aunque hay noción de tiempo que se ha perdido, no estamos poniendo despertador, podemos despertarnos un poquito más tarde, podemos hacer un poco más de pereza, ¿sí? Y eso hace que se pierda esa noción del tiempo. Pero aquí lo interesante es precisamente eso. ¿Por qué tendría yo que estar rellenando muchas cosas de mi vida? ¿Por qué no me permito un espacio de introspección donde la crisis que se genera y la crisis me permita a mí poder descubrir qué situaciones o qué acontecimientos tengo yo que cambiar y replantear de mi vida? Y eso es lo que deberíamos realmente hacer, ¿no? Y acompañar la crisis es precisamente poder descubrir que el paciente, el cliente, el otro que está allí, tiene algo que relatar. Y en su discurso, en su narrativa, podremos comenzar a descubrir cuáles son esas situaciones con las que él está luchando internamente y que de pronto hasta no se esté dando cuenta. Sí, eso pues en el campo terapéutico es como la labor que tenemos nosotros desde el campo de la psicología. Ya desde el campo filosófico, pues nos gusta plantearnos y revisar precisamente qué cosas no están tan en orden para poder descubrir que en medio de ello, pues hay algo que tiene su orden y hay algo que tiene una sincronía, ¿sí? Entonces, nada, yo creo que realmente hay que aprender a cometer errores, aprender a vivirlos, aprender a descubrir las enseñanzas que nos permiten ello y como nos lo diría incluso Víctor Frank, es saber descubrir cada minuto, cada segundo, porque el hecho de que yo esté vivo, como diría Frank, el hecho de que yo viva, eso implica también un poco de muerte de otro, ¿sí? Y pues nada, tenemos que comenzar a repensar precisamente eso. Saber vivir es saber morir, saber prepararnos para una muerte. Y yo creo que la crisis del coronavirus y toda esta situación que se está presentando genera en nosotros un temor, y ese temor nada más que se desemboca precisamente en eso, nos da miedo morir. Y nos da miedo morir porque no hemos sabido vivir, no hemos sabido ver el arte que hay detrás de cada amanecer, de cada abrir los ojos, de cada descubrir quiénes están alrededor mío, quiénes son los que me acompañan, quiénes desde la distancia están cercanos. Entonces, yo creo que es eso. Muy bien, muchas gracias. Estoy bastante sorprendido con todo lo que estamos aprendiendo aquí en el escenario. Estoy aquí tomando apuntes de todas las posibilidades y versiones que estamos escuchando, que la verdad son muy enriquecedoras, y condensarlas en una opinión va a ser bastante difícil. Pero quiero conversar un poco sobre lo subjetivo que tiene el arte. Digamos que para una persona hacer un dibujo puede ser considerado arte, pero para otra persona que tal vez lo vea desde otra perspectiva, tal vez le indique que eso no es arte. Por lo tanto, podríamos decir que el arte tiene un componente subjetivo que lo hace bastante interesante y que de alguna u otra manera nos pone a pensar cómo podríamos generar distintas apreciaciones alrededor de lo que tiene que ver con el arte. Eso por un lado.
Y lo otro, que me parece bastante importante, que creo que nombraron todos nuestros participantes, es lo caótico y lo posibilitador del desorden. Entonces quisiera que nuestras preguntas o nuestras respuestas estuvieran dirigidas hacia la subjetividad que tiene el arte, que es completamente particular, y también cómo podríamos nosotros posibilitar en el desorden una versión creativa de esa misma situación. Entonces, es abierta la pregunta es para todos de igual manera. A ver, la pregunta del arte es una pregunta que tiene que ver, como estamos expresando, tiene que ver también con la capacidad creativa de cada persona y la capacidad de adaptabilidad de cada persona, ¿cierto? La adaptabilidad implica también de que la persona tenga una apertura a lo nuevo y el arte pues confluye en todo eso. Sí quiero categorizar lo siguiente, cuando hablamos de la creatividad también es bueno entender en la situación actual que estamos viviendo que esa actualidad tiene que ver mucho con la capacidad de desarrollarme como persona, ¿de acuerdo? Y en ese desarrollo como persona también implica entonces la conciencia, el arte implica mucha conciencia y sobre todo la conciencia tiene que ver aquí con ese engranaje interno, como con esas capacidades internas donde se desarrolla desde una integralidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hablamos del arte como una expresión del ser humano. Cuando hemos estudiado historia del arte, hablamos de que el arte es una expresividad del ser humano donde cada persona expresa lo que siente, donde cada persona expresa lo que quiere, donde cada persona expresa. Es una expresión no racional, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de que no es racional, es una expresión que sale de la libre voluntad de la persona, sale de la libre voluntad de cada persona, de cada individuo. Y si hablamos de que tiene que ver con la libre expresividad de cada persona, entonces estamos diciendo que la subjetividad, es decir, mi subjetividad, mi manera de ser, de pensar, de obrar, está plasmado, se plasma en esa obra que llamamos arte. Y como decíamos en la pregunta anterior, no solamente tiene que ver con las expresiones artísticas actuales, sino con todo comportamiento, con toda manera de adaptabilidad y de funcionalidad que se está dando en la actualidad. Sin embargo, frente a esta realidad del arte, frente a esta realidad que se plantea, también hay que ser conscientes de que hay una situación propia que se está dando. Y lo digo por nuestros países y voy a meter un poco el dedo en la llaga. Hablamos entonces de que hay personas, por ejemplo, que no están acatando las situaciones de cuarentena. No, por mi libre expresividad, por mi libre relación, por mi libre solvencia, sea la razón que sea, puede ser muy válida la razón. Sin embargo, aquí hay una circunstancia que está planteando que hay una situación que implica que todos tomemos conciencia y hablamos de solidaridad. Entonces la pregunta, ¿ahí cabe el arte en esas situaciones? ¿Puede caber la circunstancia de arte? Puede ser que sea muy subjetivo porque es mi expresividad, mi manera de entender la situación. Puede ser mitigada por mecanismos de defensa humanos que se están dando. Sin embargo, cuando hablamos en este momento de lo subjetivo del arte, ¿es también para qué? Pues para poder expresar y para poder garantizar una integralidad. Qué bueno sería entonces que de la realidad espiritual, existencial, entendiéramos como un poco también esta perspectiva. ¿Cuál perspectiva? De que cada persona es un mundo, una realidad, cada persona tiene un caos interno, si se puede decir, y en ese caos interno la posibilidad de su subjetividad de expresión, pero que esa expresión también contribuya al crecimiento de la totalidad de las personas y contribuye en el sentido positivo, salud en este momento, en las crisis que estamos viviendo y permita a mi propia vida pues continuar adelante. Eso como segundo. Y como tercero yo también quiero ubicar como de Edgar Morin como una frase, él habla del espíritu humano, no tanto a nivel de Víctor Frank, ¿de acuerdo? Sino que básicamente el espíritu humano forma parte de la realidad biológica del ser humano. Biológica, es decir, forma parte de mi realidad, es decir, forma parte de todo mi sistema como tal. Entonces, qué bonito es entender que el arte tiene que ver con mi lenguaje, tiene que ver también con mi manera de pensar, tiene que ver con mi manera de percibir la realidad, tiene que ver con mi idea, tiene que ver con la cultura. Y a partir de eso vamos entendiendo lo que es el arte.
Entonces, que hay una subjetividad espiritual, sí existe, sí es una realidad. Que hay una subjetividad personal, claro que sí, porque es mi manera de entender y de percibir, es respetable, pero que también hay que entender que mi manera de percibir tiene que ir en concordancia en estos momentos con toda la situación que se está dando, porque puede ser que por mi subjetividad y mi manera de entender la circunstancia, creyendo que es una manera de arte para los demás, puedo estar haciendo todo lo contrario. Entonces metí el dedo en la llaga, me disculparán, pero también mediar las circunstancias, ¿no? Hasta qué punto esa arte me permite crecer o hasta qué punto mi manera de expresar el arte realmente ahora, más que nunca, nos está dando mecanismos de funcionalidad, de ecuanimidad y sobre todo de equilibrio que se está proponiendo. Gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, el arte me invita a contemplar las emergencias de la vida y sus posibilidades, sin modelos predeterminados de la realidad. Es decir, le damos paso a algunas aleatoriedades de la vida y en ese sentido entendemos que si bien tenemos rutinas cotidianas, esto no implica que en algún momento se salgan del orden esperado, ¿cierto? Ujú. Ahí me conecto con la idea de que la vida no es a blanco y negro, sino por el contrario, nuestros lentes nos permiten ver desde la multiplicidad de colores. Los colores significan que hay tantas realidades como personas en el mundo. Por tanto, hay diversidad de alternativas para afrontar una crisis y ahí me conecto con lo que nos mencionaban acerca de la subjetividad. Es importante no polarizar, por supuesto. La crisis es tanto desorganización de la vida como posibilidad de organización de la misma, ¿sí? Y creo que en esos instantes los recursos que puede activar el ser humano son, por ejemplo, activar redes de apoyo con familiares, amigos, colegas, conocidos. Generar estos espacios como los que estamos viviendo hoy también es una posibilidad de arte. Realizar un inventario emocional del día, de cómo nos hemos sentido, pues, qué emociones o resonancias hemos suscitado durante el día, cómo nos estamos sintiendo, en fin, porque creo que la respuesta en este caso no es solamente afrontar la crisis desde el resultado, sino desde el proceso. Y ese proceso implica que cada uno logre reconocer y expresar sus emociones de una manera funcional y adaptativa. Adicionalmente, considero que dentro del arte nos ayuda pues a emprender actividades de esparcimiento que nos conecten precisamente con la vida, ¿sí? Y por último, también considero que utilizar el humor es una estrategia de afrontamiento que podemos utilizar pues durante estos momentos de crisis. Muchísimas gracias, Aura María. Damos paso a Andrés o a María Isabel. Bueno, con respecto al arte, es como esa construcción que el hombre ha hecho para expresar de manera estética su percepción del mundo, ¿no? Y pues la percepción y el arte no necesariamente tiene que ser, o sea, hay arte positivo, o sea, digamos por así decirlo, para el bien y para las cosas que también han sido también destructivas, o sea, quiero decir que no tiene una connotación tan positiva, el arte es hermoso, ¿sí? Pero el arte es arte, y el que le da la connotación si es positivo o no, es cada uno de nosotros con nuestras propias construcciones y con nuestra propia forma de ver el mundo. Y creo que asimismo pasa también con lo que está pasando y la forma en que desciframos esta situación que está viviendo. Creo que también eso es parte de la forma, bueno, primero en que hemos crecido el ambiente, aspectos biológicos, neurológicos que también nos permiten percibir de una manera distinta. Entonces, de todos esos factores, cada uno tiene entonces también los constructos políticos, religiosos, o sea, hay toda una construcción detrás de cada postura personal que por eso es muy difícil conciliar. Por eso a mí no me gustan mucho los recetarios, a mí no me gusta mucho cómo hacer para sobrevivir frente a la crisis, o sea, eso es muy complicado porque eso depende también precisamente de esas construcciones individuales y también tiene que ver mucho con con el momento, por ejemplo, en que están en este duelo, porque todos acá estamos en un duelo, de diferentes formas porque hemos perdido algo, o la forma en que teníamos, lo mínimo es que perdimos la vida que teníamos antes, la forma en que vivíamos antes, mínimamente eso, entre otras cosas, algunos el trabajo, relaciones de pareja, salud, o sea, de ahí un montón, pero todos mínimamente hemos perdido nuestra vida anterior, mínimamente hemos perdido eso. Y frente a un duelo hay diferentes etapas, entonces hay unas que es negación, que aceptación, que bueno, ira, enojo, bueno.
y entonces depende en donde esté cada uno. Entonces hay unos que por eso están en negación y siguen saliendo y siguen no tomando precauciones porque sienten que eso es una exageración. Ya sabemos dónde están, en la negación, ¿sí? Entonces pensar en colectivo es supremamente difícil, es por eso, porque todos pensamos, y de hecho creo que hasta yo también caigo en el error como ya no como psicóloga, sino como María Isabel en el día a día. Esta gente, ¿por qué no entiende? Sí, como que se indigna un poco uno, pero es que realmente es muy difícil que todos reaccionen de la misma y entiendan y descifren esta situación de la misma forma, ¿sí? Por un lado, es entender como el arte, y el arte, o sea, y cómo nosotros podemos afrontar esto, o sea, con el arte, como lo decía Aura María, como herramienta, como estrategia, porque puede ser vista de dos formas, ¿no? Como la herramienta por la cual transito esta crisis y me permite entonces hacer otras expresiones que no había explorado porque de pronto me encajoné en un trabajo, me encajoné en un estilo de vida que no me permitió explorar otras posibilidades, o cómo convierto la forma en que afronto todo esto, un arte, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Y con respecto a lo que hablas del caos, lo que pasa es que yo tengo una mirada muy particular del caos. Yo siento que las cosas, a mí, no sé, mi cerebro, o sea, es muy personal y ahí sí un poco autorreferencial, y es que yo he creado las mejores cosas, o las cosas mejores que me han pasado en la vida han transcurrido después de un caos, ¿sí? Han transcurrido después de una crisis que me ha quebrado hasta lo más profundo, o cuando, inclusive en el trabajo, a veces cuando todo está mezclado y que nadie puede trabajar, yo encuentro orden en ese caos. Entonces, pero eso tiene que ver con la forma en que cada uno descifra. Entonces, para mí puede ser una oportunidad, para otro es perdóname la expresión, el acabose. Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Es terrible, y la incertidumbre, ¿cuánto tiempo vamos a estar encerrados? Eso es lo peor que nos ha pasado, claro, porque cada uno tiene una expresión diferente, pero entonces la invitación aquí es, o sea, independientemente de la forma en que cada uno esté llevando, es como, bueno, ¿qué tipo de vida, la vida que estábamos viviendo? Y esa es una pregunta que de pronto puedes ajustar a varios. ¿Realmente era una vida que estábamos decidiendo cada uno, o era una vida que estábamos llevando, siguiendo un guión, siguiendo un reto que nos dio la sociedad, de una sociedad capitalista que nos indica cómo tenemos que vivir y para dónde ir, ¿sí? Y entonces, como se está fracturando esa sociedad capitalista, entonces yo estoy acá perdido porque me tengo que confrontar frente a qué es lo que realmente yo quiero, ¿sí? Y tiene que ver con el propósito de vida, con cosas profundas. Y entonces, claro, estamos acostumbrados a una sociedad donde nos dan todo el tiempo pan y circo para que no pensemos, para que trabajemos, produzcamos, hagamos, pero no nos dediquemos a pensar en nosotros, en los demás, en el colectivo, en el propósito, en el sentido de vida. Y claro, cuando nos ponen a eso, queremos entonces por eso aeróbicos, curso, no sé qué, libro, o sea, 20 actividades diarias, donde estoy de acuerdo completamente con Andrés, y es que es eso, será el propósito. Cada uno, pues, yo hago la pregunta, pero cada uno la responde en su interior. ¿Será que ese es el propósito de una crisis, o será que esa es la oportunidad que podemos tener dentro de una crisis? No aprovechar ese tiempo de quietud para pensar frente a hacer un stand-by en la vida, que casi nunca tenemos la oportunidad de hacer ese pare que tuvimos todos, y pensar, oiga, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo decidí realmente desde mi corazón, desde mi esencia, desde mi ser, o caí en un rutero que nos dieron a todos un guión y estoy ahorita perdido porque ya no sé qué sigue, pero entonces es ese momento de pensar, bueno, ¿yo para dónde es que voy? ¿No? Muchísimas gracias, María Isabel. Escuchamos entonces a Andrés y continuamos. Bueno, totalmente de acuerdo con María Isabel. Ha despertado mi espíritu militante anticapitalista. Pensar el arte, ¿no? El arte como la expresión de lo humano, de lo meramente humano, de ver la evolución histórica del arte y poder hacer una lectura descubriendo que de acuerdo al cambio, a la evolución antropológica y de acuerdo a la evolución sociológica, está el arte, está la política, así todo va cambiando de acuerdo a cómo el ser humano se va repensando. Entonces, encontrar un arte medieval, por ejemplo, en discrepancia con un arte meramente renacentista o totalmente postmoderno, por ejemplo,
nos va permitiendo dilucidar y nos va permitiendo descubrir que el ser humano se ha venido repensando de muchas formas, ¿cierto? Entonces el arte trae esa connotación social, familiar y personal también. Entonces habría que pensar yo creo que siempre nos hemos polarizado, el ser humano es de polarizaciones, lamentablemente, y nos polarizamos siempre entre lo negro, lo blanco, como nos lo decía ahorita la psicóloga Carvajal, y ahora nos movemos, ¿no? Nos hemos venido moviendo en esa esfera entre lo objetivo y lo subjetivo. Yo creo que es hora de que nos sentemos a negociar y a descubrir que hay otra tercera vía, que es la intersubjetividad, ¿sí? Porque realmente ponerme desde el punto del objetivo o ponerme desde el punto de lo subjetivo nos hace plantearnos muchas preguntas. ¿Qué es realmente el objetivo? ¿Quién ha objetivizado precisamente eso? ¿Quién es el que determina? Entonces, replantearnos esa cuestión y poder sacar un arte del diálogo, poder sacar un arte en el encuentro con el otro, es precisamente poder descubrir que el individuo en este tiempo ha perdido su poder, ¿sí? Ya no podemos hablar de un individuo, tenemos que hablar precisamente, como diría Martin Buber, del colectivo, ¿sí? Pero de ese colectivo que logra reconocer la individualización de cada uno, no de ese colectivo que enajena, sino por el contrario de ese colectivo que reúne, ¿sí? Entonces, pensar en un aislamiento social como el que estamos viviendo nosotros, nos tiene que llevar a descubrir que primero pues hay condiciones materiales y existenciales que no son iguales, realmente no son iguales. Hay que pensar que aunque yo piense que esto es mentira o yo piense que esto en realidad de fondo es una lucha económica entre ese país y el otro, yo creo que cada uno desde su subjetividad puede pensar lo que desee. Sí, piénsalo, atrévete a pensar, hazlo, pero no salgas, quédate ahí en casa, ¿sí? Porque es que este gran arte de la vida, ese gran arte del entretejido social, se construye entre varios, es decir, que se construye desde lo comunitario, se construye precisamente desde lo intersubjetivo, en que yo pueda descubrir que yo tengo un punto de vista, pero que realmente ahora nos reclama más que lo individual, nos está reclamando el colectivo, nos está reclamando lo intersubjetivo, entrar en sintonía con el otro, entrar a dialogar, entrar a construir, ¿sí? Entonces, yo creo que realmente, enlazándolo un poco con la pregunta anterior, todos somos artistas, todos somos artistas. Yo no sabré pintar, yo no sabré tocar la guitarra o algún otro instrumento. Lo mío son las letras, por ejemplo, ¿sí? Pero todos somos artistas y todos le vamos dando pincelada a mi vida propia y a la vida del otro. Todos nos vamos construyendo entre todos. Y entonces, en ese sentido, qué maravilloso que el mayor arte que yo pueda tener de esta experiencia sea salir transformado. Qué maravilloso que yo pueda evolucionar, qué maravilloso que yo pueda reconstruir toda mi vida. Entonces la pregunta que nos hacía María Isabel, ¿es esta la vida que yo quiero? ¿Es esta la persona con la que yo estoy compartiendo ahora las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la que yo quería? ¿Sí? Y si no, qué maravilloso que podamos romper eso y decir, no, realmente no, y nos podamos reconstruir nuevamente y nos podamos reevolucionar nuevamente y resignificar muchas cosas de nuestra vida haciendo un sano proceso, desde luego, ¿no? Tampoco se trata pues de que vamos a botar todo pues a la horda, no. Se trata de repensarnos nuevamente. Entonces, el arte de la vida es poder salir transformado. El arte de todas estas situaciones es poder salir transformados. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Continúo diciendo que de verdad está muy interesante las apreciaciones de cada uno de ustedes. Quiero retomar algunos conceptos que me parecen importantes y justamente tiene que ver con cómo podemos extrapolar esto que es blanco y esto que es negro. Este autor que habla justamente de la borrosidad, que es Cosco, él escribe un libro que se llama Pensamiento Borroso y es bastante interesante. Y justamente habla de cómo podemos dialogar entre lo que tiene que ver con la objetividad y la subjetividad, lo que nos estaba ahorita conversando un poco Andrés. Y yo creo que efectivamente este tema de la crisis actual
y no solamente el de la crisis actual con respecto al coronavirus, que quisiera que nuestros relatos no solamente se centraran en este tipo de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, sino en cualquier, extrapolar un poquito el tema del coronavirus y hablar de la crisis a nivel general. Y justamente eso que tiene que ver con lo blanco y lo negro, con el diálogo que tiene que existir entre las ciencias que son objetivas y subjetivas, me surge una inquietud y tiene que ver con cómo podremos hacer justamente desde esta dinámica que la espiritualidad de la que tanto a veces nos hablan pueda también ser un recurso traído a colación en medio de cualquier tipo de crisis. Y hablando también desde la misma experiencia subjetiva del individuo, cómo la espiritualidad o el espíritu humano puede enfrentar una crisis que de alguna otra manera quita estabilidad. La pregunta es abierta, ¿no? Cualquiera la puede responder. Bueno, Felipe, voy a iniciar esta vez. La espiritualidad, por supuesto, es un sinónimo de recurso. Digamos que en ese sentido lo voy a conectar con mi experiencia y con mi autorreferencia, y es para mí un estado de conexión profunda y significativa con la experiencia. ¿En relación a qué? A la naturaleza, a los demás, conmigo misma, con Dios, con una religión, es decir, digamos que todas las personas se pueden conectar de una manera distinta, ¿cierto? Esta conexión yo la sincronizo con dos palabras que son supremamente importantes, que es la energía y la esencia. Es aquella energía y esencia del acto mismo de quienes somos, ¿sí? Y esa energía y esencia nos impulsa, es amigo del movimiento, pero también de la serenidad, es un diálogo constante con mis habilidades, pero también con mis aspectos a mejorar. Creo que es un repensarme constante en torno a las vivencias y experiencias que estoy edificando o construyendo cotidianamente, ¿sí? También mi espiritualidad me permite manejar conflictos, aceptar las situaciones, ya sean gratificantes o difíciles. También me conecta con un sentido de gratitud por los regalos que nos brinda la vida, en términos de que las situaciones difíciles también extraen muchos aprendizajes, y que si en ocasiones en algún segundo nos saturamos por esas mismas emociones que surgen a partir de ella, de alguna u otra manera, al ser transitorias, pues logramos pues afrontarlas y salir fortalecidos de las mismas. Y también creo que se conecta mucho con la luz interna que proyectamos al mundo. Es decir, si yo me cuido, muy probablemente cuido al otro, ¿sí? Si yo me respeto, me amo, pues eso mismo es lo que voy a proyectar, amor y respeto hacia los demás. Entonces, por supuesto que la espiritualidad es sinónimo de un recurso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque tendríamos que pensarnos y preguntarnos, bueno, ¿qué es ser espiritual? ¿Soy yo acaso espiritual si me considero agnóstico, si me considero ateo, sí? Y la respuesta, y parecerá un poco hasta contradictorio viniendo de la filosofía, y también lo digo pues muy como a nivel de, muy individual, ¿no? Muy de juicio más bien. Es realmente sí somos espirituales porque hay un principio antropológico que está dando vueltas que queremos como negar y ocultar, pero que no podemos ocultarlo. El ser humano es trascendente. Sí, eso es un principio antropológico, y la trascendencia implica salir de sí, ¿sí? Y salir de sí implica romper la barrera de la ipseidad, del egoísmo. Salir de sí implica que yo salgo al encuentro, salgo a un encuentro. Y espiritualidad, no se puede entender la espiritualidad desde una concepción meramente individual, porque la espiritualidad me tiene que llevar al encuentro conmigo mismo, con el otro y con el otro en mayúsculas, ¿sí? Al otro en mayúsculas, que es esa deidad, es ese Dios, le podemos poner el nombre que queramos, le podemos poner el ropaje que queramos, hasta ciencia puede ser, pero aún así, ese otro en mayúsculas es el que me permite descubrir que todo esto tiene un sentido. Entonces la espiritualidad, como nos lo decía ahorita nuestra ponente Aura, realmente es un recurso, y es el recurso que yo tengo para afrontar cualquier tipo de crisis.
Y yo creo que incluso como psicólogos y como terapeutas y futuros terapeutas, tenemos que tener en cuenta que nunca, a pesar de que tengamos creencias diferentes o de que no seamos creyentes, no podemos cortarle esta área de vida a nuestro paciente. ¿Sí? Nunca vamos a podérsela cortar, a pesar de que sea de otra creencia o que yo tenga otra creencia, porque es precisamente lo que le permite y le faculta al ser humano poder salir avanti o avance frente a la realidad que se está evidenciando. Le permite, es un motor de fuerza, le permite, es como una 4x4. Si le da fuerza, doble tracción. Entonces, entender la espiritualidad desde este campo es poder decir, es un encuentro con el otro. Definitivamente yo no me salvo solo. Y eso tenemos que tenerlo como base. Entonces yo me salvo con el otro. Entonces hay que descubrir y tener en cuenta que la espiritualidad no es solamente oración, que mi vida es espiritual, que mi vida es espiritualidad. Desde un canto, desde comenzar a programar neurolingüísticamente, aunque no me gusta el término, pero comenzar a hacer, a mancillar, a ir trabajando, todo eso nos permite descubrir que trascendemos, que realmente salimos. Entonces la espiritualidad sin duda alguna va a ser un gran recurso que nos permite salir al encuentro con el otro en minúscula y el otro en mayúscula. Muy bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. A ver, este tema de espiritualidad pues es un tema súper amplio, ¿no? Porque implica muchas envergaduras. Yo quiero iniciar dándonos cuenta que el concepto del ser humano ha cambiado a través del tiempo, y eso lo he compartido en clase, lo he compartido en otras conferencias, donde el concepto de hombre ya dejó de ser animal racional, que es un concepto que mucho tiempo se manejó y que hoy pues se toma como referencia. Si ubicamos la espiritualidad, antes de la espiritualidad ubicamos como los contextos. El ser es bio, psico, socio, técnico, existencial, espiritual. Es decir, para la espiritualidad forma parte de toda la integralidad de todo el componente humano. Por ende, entonces la espiritualidad como tal proviene del ser en el ser obviamente, y el ser espíritu. Pero el ser espíritu no como un componente ajeno, como un componente pegado, si se puede decir de esta manera, como un apéndice. Disculpen la idea si la hace no es tan técnica, pero se pensó muchas veces que la espiritualidad era como un acompañante cortito en la persona. No, aquí la espiritualidad forma parte del ser humano, es una dimensión del ser humano. El espíritu humano es una, Víctor Frank lo menciona de una manera muy especial. ¿Por qué de una manera muy especial? Porque él dice, lo que identifica al ser humano es el espíritu humano. Lo demás es importante, pero lo que lo identifica como ser, como persona, es el espíritu humano. Y encontramos nosotros a partir de este concepto pues varias cosas interesantes. Encontramos en todas las culturas que el término espíritu, espiritual, tiene que ver en el griego con la psique, neuma, psikein, en el latín con espíritus, con ánima, en Japón con el ki, cada kilo, en China con ki, con la otra K, en hindú la prana, en árabe ru, en hebreo ruach, nefesh. Es decir, encontramos en cada particularidad lingüística cómo el espíritu humano significa principio, mente, aliento, salud, energía, viento, saber respirar, soplo de vida, alma. Es decir, tiene muchas connotaciones, y en esas connotaciones encontramos que cada experiencia espiritual a nivel universal está enmarcando que el ser humano no es solamente cuerpo biológico, no es solamente el rol, inteligencia, no es solamente ser social, sino que todo eso tiene que ver con el ser espiritual. Entonces, a partir de esto, si hablamos del ser espiritual, ¿qué es la espiritualidad hoy? La religión es una óptica importante, y perdón que me meta aquí, pero hay religiones que pueden construir mejor a la persona que otras, sin ánimo de polemizar. Pero lo que sí podemos decir es que hoy por hoy la espiritualidad está siendo lo más urgente en la actualidad, y no solamente en la actualidad por la situación que estamos viviendo, sino ¿por qué razón? Porque antes de esta situación ya el ser humano tenía avisos, tenía circunstancias donde no se reflejaba la voz del espíritu. La corrupción, que siempre hablamos de la corrupción, pero nosotros somos seres corruptos. Hablamos de la deshonestidad hacia afuera mío, pero yo soy honesto, entre comillas, sabiendo que soy deshonesto. Es decir, tantas connotaciones que van en contravía de esa espiritualidad. Van en contravía. Entonces lo que estamos viendo hoy por hoy es como una manifestación de unas secuelas del pasado,
del pasado que están dando, y por eso me uno con lo que han dicho los expositores anteriores, donde es importante reconocer que si soy un ser espiritual, soy una persona espiritual, somos espíritu corporal, seres corpoespirituales. Si yo reconozco a conciencia eso, es porque estoy llamado no solamente como persona, sino también como colectividad, que eso es lo que se ha estado perdiendo. Es tanto el pensamiento personal, tanto mi yo como el yo, ¿cierto? Como siempre yo, primero yo, segundo yo, tercero, y lo que sobra para mí. Es tanto esa connotación que se ha perdido lo colectivo. Y por eso, uniéndome a la pregunta anterior y las dos anteriores, cuando hablamos de arte es tan complicado hablar de un arte colectivo, de un arte donde todos participemos. ¿Por qué? Porque me quedo con mi pensamiento y mi razón y no tengo la capacidad espiritual de entender lo diferente, de entender lo que es lo desordenado o el caos como parte de esa realidad espiritual. Lo espiritual no se puede anclar dentro de una realidad estática. Lo espiritual siempre será dinámico. Y en ese sentido, ahora más que nunca es como la oportunidad de entender que somos seres espirituales, de que formamos parte de una realidad, de que más allá del concepto personal, único personal mío, encontramos que todas las personas en todas las realidades y en todas las manifestaciones religiosas y espirituales, encontramos que necesitamos de esa realidad espiritual. Y qué bonito que hoy, para ir terminando mi participación, qué bonito que hoy nos demos cuenta que todos somos artistas, y en ese arte que estamos diseñando se da a partir de ¿qué? Pues de un enfoque espiritual, de una espiritualidad que me permite a mí sensibilizarme ante la realidad humana. Bien lo decían anteriormente, somos sujetos, somos objetos, pero también somos intersubjetivos, y en esa medida pues somos realidad existencial. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, buenas noches. Algo importante es mencionar, bueno, desde mi enfoque o de la postura que yo más quiero dentro de la psicología de Víctor Frank, existen 3 dimensiones: la espiritual, la orgánica, la psicológica, y la espiritual no la pone como opcional, ¿sí? Y es porque realmente, aunque una persona no crea, ese también es su paradigma espiritual, ¿sí? O sea, es su paradigma de creencias y de relacionamiento con esa área. Entonces, partiendo de ese punto, todos tenemos una dimensión espiritual menos o más explorada, más conocida, menos conocida, tal vez manifestada a través de un dogma, a través de una religión o a través de, bueno, de diferentes formas que se expresa, pero todos tenemos una dimensión que tenemos en diferentes niveles. Lo que sí se ha demostrado es además que ese es un factor protectivo muy importante para las personas, de tener desarrollada esa área espiritual, porque a través de esa experiencia, las personas pueden encontrarle un sentido a esa situación, a esa crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las personas vivimos crisis en la vida, ya lo había mencionado antes, de cualquier tipo, biológicas, psicológicas, académicas, laborales, bueno, de muchos tipos. Pero las crisis transitan diferente por cada persona. Hay personas que pueden estancarse en una crisis o una crisis los puede, por así decirlo, bloquear eternamente, o sea, quedan ahí como con una situación traumática de por vida, ¿sí? O sea, hay personas que pueden quedar ancladas a un recuerdo o a una situación el resto de su vida, y eso va a repercutir en un montón de áreas, ¿sí? Y porque hay personas que sí y hay personas que no, ¿sí? Ahí es donde entra la espiritualidad como un recurso. Cuando las personas tienen esa área espiritual y cuando tienen ese desarrollo de esa dimensión, tienden a encontrar un sentido o un propósito a esa situación. Entonces ya creo que pues muchos conocemos la pregunta, el por qué o para qué o qué debo yo desarrollar o qué debo hacer yo con esto, más en la pregunta donde me invite a aprender o a darle un sentido a esa experiencia, pues es como sentirse, es como si las personas pudieran tomar control de alguna manera de esa situación, y si no de la situación, por lo menos de su accionar frente a esa situación, y no sentirse en una situación de víctima donde se quedan ahí quietos, donde no pueden hacer absolutamente nada, porque ni siquiera en su voluntad la pueden movilizar. Entonces creo que ahí lo importante de esa dimensión es que le da las posibilidades a las personas para encontrar en esas situaciones aprendizajes, propósitos,
proyecciones, ¿sí? Que les y que ese andamiaje les permite crecer o llegar a una nueva etapa, a un nuevo nivel en su crecimiento. Por eso es que cuando uno ve las personas con un desarrollo alto de esa espiritualidad, uno ve cómo realmente van en un proceso muy interesante de la forma en que descifran las situaciones de la vida diaria, de la forma en que renarran, por así decirlo, cómo lo vuelven a decir, cómo lo vuelven a mencionar, cómo lo giran, ¿sí? De una manera que le da poder, como que le vuelve el poder de alguna manera a esa persona poder hacer ese tipo de conversiones de una forma más propositiva y más desde el protagonismo, no como desde la posición y la postura de víctima, donde yo no soy presa de las situaciones y no puedo hacer nada, ¿sí? Sino que le da el poder a la persona y decir, usted puede también ver esta situación sin negarla, porque no es un ejercicio de coach de los que son tan famosos ahora de, no, puede, no sé, o sea, todo con actitud positiva, no, nada de esas cosas, sino cómo yo entiendo que esta situación, de qué forma me quiebra, de qué forma me está lastimando, de qué forma me está tocando, de qué forma me está mostrando cosas que yo he querido de pronto negar y que no he querido trabajar en mí, y cómo cojo todo eso y lo convierto en algo distinto. Entonces es la posibilidad que le da como de tener manufactura frente a esa situación. Entonces creo que eso es como lo interesante de la espiritualidad, y como que yo siento que es como que le devuelve un poco el poder al individuo, y también como la armonía, porque como bien lo decía el padre y lo decía también Andrés, es como no solamente el pensar en, bueno, la conexión con el ser superior, a la deidad, cómo estoy yo, sino también en la posibilidad de pensar en el colectivo. Hoy hablaba con el padre en la tarde, hablando de otro tema que tenemos ahí, que Felipe sabe cuál es. Hablábamos de esa espiritualidad y de cómo las personas, de que cómo muchos dogmas y muchas doctrinas hablan, en resumen, de un reconocimiento de una deidad, de un reconocimiento de la importancia de amarla, de amarse a sí mismo y amar al prójimo. Obviamente yo los convierto en las frases católicas o cristianas que yo conozco, pero cuando yo he leído otro tipo de doctrinas, son muy cercanas a esos principios, pero finalmente, o sea, al final como que en el discurso es lindo, pero en la práctica no, ¿sí? Ahí es donde tenemos que empezar a hacer el ejercicio de trascendencia, o sea, no solamente quedarnos en nuestra reflexión, que es muy importante, sino empezar a trascender para poder entender cómo esas lecturas, esas acciones mías, cada forma en que yo reacciono frente a esas situaciones también impactan, y cómo yo puedo trascender en la vida de otras personas y puedo lograr, por ejemplo, un trascender de una manera más útil, ¿sí? O sea, nosotros hemos visto cómo muchas veces a través de los dogmas se ha podido llevar a cosas muy destructivas para la vida, pero nosotros podemos también a través de esa área espiritual llevar a cosas muy positivas que ayuden al ser humano en esta ruta de autodestrucción en la que estábamos, cómo pensar en este momento, cómo podemos hacer un pare y hacer una reflexión sobre hacia dónde íbamos y hacia dónde son los valores y hacia dónde va todo ese contenido que va desde lo espiritual. Muchísimas gracias. Creo que nos hace falta el aporte de Andrés y continuamos. No, yo decidí no quedarme de últimas y participé de segundas después de Aura. Ok, perfecto. Qué pena con ustedes. Es que aquí estoy también poniéndole atención a las preguntas y estoy intentando escoger como la más puntual para realizar. Y justamente quiero hablar un poco de lo que tiene que ver con la educación. Hemos visto cómo el ejercicio de la crisis actual ha transformado el componente educativo. Digamos que hay cierto grado de estigmatización en relación a la educación virtual. Incluso antes de la crisis era considerada de alguna manera despectiva por muchas personas. ¿Cómo hemos, digamos, hecho lecturas en relación a la educación virtual? ¿Cómo podemos vivir este tipo de transformaciones desde la conectividad con otros de manera virtual? ¿Cómo podemos estar disponibles 24/7 frente a un computador y esta experiencia que nos ha enseñado y que nos ha generado? Quisiéramos escucharlos desde ahí
y avanzamos. Bueno, es abierto, ¿no? No hay un orden específico. Bueno, si quiere empiezo yo, y este tema ha sido bastante llamativo y lo hemos dialogado bastante con los compañeros, con los colegas, y yo recuerdo mucho como esa resistencia que ha habido fuerte con el tema de la virtualidad, ¿no? Con la educación virtual, como una educación de baja calidad, como una educación que no es suficiente, como una educación, o sea, como mucha estigmatización que ha existido. De hecho, de alguna manera también pasa, o sea, aunque yo dirijo un programa que es distancia, también a veces uno escuchaba o de pronto los referentes era como de duda, como de suspicacia frente a la calidad y el proceso académico en los estudiantes en esa modalidad, ¿no? Pero acá no nos dio oportunidad de elegir. De un día para otro nos tocó, ¿sí? Asumir esa nueva realidad, una nueva realidad donde estamos ya virtualizados, no solamente en la educación, sino en nuestro ejercicio laboral, en todo, lo administrativo, lo académico, y eso fue pasar de un momento a otro, avanzar, como unos 10 años que teníamos que haber avanzado hace un buen tiempo y que nos habíamos resistido, sino que ahora sí ya nos dio la oportunidad. Esa fue una oportunidad para mí bueno, nos actualizamos. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre he dicho que la zona de confort es súper cómoda y a todos nos gusta, pero es lo peor que nos puede pasar, porque cuando uno está en una zona de confort, uno no avanza, uno no crece, uno no se queda ahí estático, y es porque es la tendencia a veces del ser humano, a veces no, yo quiero algo más tranquilo y entonces busco como esa planicie, ¿sí? Pero cuando nos sacuden y nos quitan el piso, es cuando sale la creatividad, sale el caos, sale la crisis, sale el estrés, sale todo, pero también las oportunidades de muchas cosas. Por ejemplo, este escenario que tenemos ahorita, Felipe, siempre había sido un problema encontrar un horario donde las personas pudieran asistir a un psicoencuentro porque eran muchas dificultades las que teníamos frente a las posibilidades de desplazamiento, horarios, en fin. En la virtualidad nos da la oportunidad de sincronizarnos con personas de diferentes municipios del Meta, por ejemplo. Eso no lo teníamos, y no porque no pudiéramos, sino porque había una resistencia que no estaba ni siquiera en lo físico, sino estaba aquí, en las personas, ¿sí? Entonces creo que eso nos ha dado la posibilidad de reconocer que sí es una herramienta importante, que no significa que sea no hablar ni de mejor ni de peor frente a la educación presencial, porque esa no es la discusión, sino frente a los recursos que posibilita la virtualidad, ¿sí? Que tenemos nos tocó a todos, y aunque siempre me ha gustado el tema de las plataformas, también me tocó entrenarme en varias cosas, a los profes, a los estudiantes, a todos nos tocó en un mes ponernos como nivelarnos, como en el colegio, nivélese y póngase al día, ¿sí? Pero al final ahí vamos y lo hemos logrado. Entonces es una parte como interesante que yo veo de manera optimista, y es que nos llevó a avanzar en algo que debimos haber avanzado hace ya un buen tiempo, ¿sí? Porque es que la educación virtual es la educación del siglo XXI. Es hacia donde apunta, por el desarrollo como veníamos, el desarrollo tecnológico, por las dinámicas sociales, por las dinámicas económicas, a eso apuntaba la educación, es a resistirnos a algo que ya iba a llegar, ¿sí? Pero es que en la educación pasa algo muy curioso, y es que aunque se supone que en la educación debe haber mucha flexibilidad y debe haber mucha apertura, es un gremio que tiende mucho a ser rígido y a ser estático. O sea, tú puedes observar los salones, Felipe. O sea, uno se devuelve y ve las estructuras de los salones del siglo XIX y son igualitas a las de ahora. Los pupitres, el tablero al frente, cambian los materiales. Entonces, en esa misma estructura física es parecida a la estructura también cognitiva, de cómo se concibe el aprendizaje de un conocedor, de una persona experta, diciéndole a los otros cómo es, porque los otros no saben, somos inexpertos, o sea, es como esa, y a veces, aunque se intente el ejercicio, a veces hay unos que lo logran y logran pasar al otro lado, tanto profesores como estudiantes, pero hay unos estudiantes que no les gusta porque es más cómodo estar en un papel más pasivo, ¿sí? Y hay profes que como que también se sienten inseguros y le dan una participación al estudiante. Entonces creo que acá nos llevó a que, bueno, ahora tienen que estar
más autónomos, tienen que estar más pendientes de sus procesos, tienen que estar leyendo los correos, las aulas, o sea, antes había más recordatorios, estaba más presencialidad, ahora necesitan más autonomía los estudiantes, los profesores también tienen que ser más creativos en la forma en que hacen sus ejercicios, porque ya se dieron cuenta que si solamente es videoconferencia y hablar, los estudiantes se pierden, o sea, con el tema de concentración que ahora no es tan alto, los tiempos de concentración de las personas son más cortas en las nuevas generaciones, entonces hay que buscar otras formas de hacer el ejercicio, entonces creo que eso ha sido una oportunidad muy importante. ¿Que hay dificultades? En lo personal creo que lamentablemente hay personas que no ven el ejercicio como, o sea, yo sigo teniendo estudiantes que sienten que no, que si, por ejemplo, que si hay virtualidad no van a seguir estudiando. Y es porque no me gusta así, porque a mí me gusta presencial, como un gusto pero realmente de base, tú te pones a preguntar y no hay un argumento de base. O sea, todavía sigue ese fantasma como de que no hay posibilidad de aprendizaje si no estoy de frente acá frente a frente al otro. El otro aspecto, y es que algunas personas como que no son más tranquilas, como que todavía tenemos, lamentablemente, culturalmente, tenemos acá en Colombia un problema que es social y es grave, y es que nosotros funcionamos mucho por el control externo, ¿sí? Entonces es como que si hay penalización, si hay sanción, si hay, por así decirlo, un policía, entonces yo me comporto, ¿sí? Entonces yo soy, pero si no está, no soy. Entonces como que yo me relajo con las tareas, con los trabajos, y después estoy corriendo, y entonces después poniendo muchas excusas. Entonces todavía falta más trabajar mucho más como sociedad y en la educación, en ejercicios de autorregulación, ¿sí? De que no necesariamente tenga que estar alguien diciéndome qué tengo que hacer y cómo hacer, algo asociado también en lo que sea el padre con el tema de la honestidad. O sea, cuántas personas en esta situación no están pasando por una situación, o sea, pueden cumplir, pero se escudan en la dificultad que hay para decir que ellos también tienen dificultad. Por ejemplo, esas cosas nos hemos identificado. Entonces, como a veces eso también posibilita cosas como esas, cómo se aprovecha este tipo de ejercicios para actuar de manera deshonesta, ¿sí? Entonces, esas son cosas que ya no son tan interesantes ni son tan bonitas, pero sí son un reto, ¿sí? Porque creo que aquí también o sea, eso no es algo nuevo, sino es algo que ya ha pasado antes, sino que con la situación, tú sabes que las crisis que sacan lo mejor de las personas, pero también lo peor. Y creo que ese tema es algo que es una oportunidad de trabajar de manera integral muy importante en los chicos, en esa formación, que pues para el profesional que vamos a tener después, en un país con los índices más altos de corrupción, donde se ha permeado en todos los ambientes, pues obviamente la educación no es una excepción, ¿sí? Tristemente, no lo digo como algo que me parezca bonito, porque creo que es algo que, por el contrario, a veces decepciona, a veces frustra, aunque no son todos, pero pasa. Entonces sí creo que es una oportunidad ahorita pues para trabajar mucho con los estudiantes en ese sentido, en el ser, y cómo las situaciones y las crisis no son para tomar ventaja, sino son precisamente para sumar. Y creo que ahí podríamos hacer mucho. Y ese puede ser una oportunidad muy grande para generar reflexión en las personas. Creo que si lo tomamos como una amenaza y nos frustramos y entonces es terrible y no tomamos esa posibilidad para construir y formar desde ahí, es que es desde ahí, desde lo que está pasando, cómo formo, porque la formación no solamente es académica, sino como persona. Entonces creo que ahí los perdemos de algo importante. Muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, me voy a... Ok. Dale. Gracias. Bueno, entonces, yo considero que la educación virtual es un desafío para todos, es decir, tanto para profesores como para estudiantes. Con respecto a lo que tiene que ver con el no acceso a Internet, la inestabilidad de la conexión, la saturación de trabajos, en algunos casos es más importante la calificación que el proceso. Lo hablo porque he podido apoyar los procesos del contexto educativo escolar. Entonces, estas han sido algunas de las experiencias que he logrado visibilizar dentro del entorno educativo. Y pues adicionalmente, si entramos en una conversación en torno a algunos sectores poblacionales donde definitivamente no hay posibilidad de acceso a Internet o no hay diferentes computadores dentro de un hogar para poder pues
tener los elementos para la conectividad, pues digamos que hay que empezar a construir una reflexión en torno pues a la brecha social y frente a aquellas personas que realmente no pueden continuar una educación virtual desde lo que tiene que ver con este ejercicio que nosotros estamos realizando, conectándonos con diferentes plataformas, realizando clases donde el estudiante esté directamente participando de la misma y pues para eso sé que han creado programas de televisión y programas radiales para poder apoyar a estas poblaciones que no cuentan con esta facilidad, ¿cierto? La educación virtual no era el modelo prioritario dentro de un proceso escolar académico u universitario. Esto es, así como lo mencionaban, más desde una construcción cultural, ¿cierto? Sin embargo, considero que la educación virtual es una posibilidad para repensarnos las dinámicas de aprendizaje desde las tecnologías de la información, pues el mundo, por supuesto, que ha cambiado y debemos adaptarnos frente a estas nuevas facilidades en la comunicación. Ahora la reflexión es empezar a comprender que la educación virtual es más una oportunidad que un problema. La virtualidad como modalidad de aprendizaje permite que los actores sean más participativos, colaboradores del proceso, autónomos, pero pues no hay que desdibujar la idea de que hay muchos niños en primera infancia que están desarrollando estas actividades virtuales y que de alguna u otra manera los padres están asumiendo este rol de educadores, ¿sí? Digamos que antes los roles estaban destinados o predeterminados, entre comillas, en un contexto específico. Es decir, Ujú. la mamá era mamá en su casa, después podía desplazarse a su contexto laboral, ahí era trabajadora, después, no sé, hacía ejercicio y ahí era deportista, pero en este momento están asumiendo roles en simultáneo dentro de una cotidianidad que finalmente satura. Y en esa misma saturación, claramente se activa el arte del que todos hemos venido hablando en este Ujú. momento. Ajá. Ahora, estamos descubriendo al otro desde lo virtual, más allá de lo presencial, porque si nuevamente hablamos desde las polaridades, perdón, está aquí lo virtual y está aquí lo presencial. Finalmente podemos lograr una comunicación y una Ujú. interconexión entre estas dos polaridades de manera que lo veamos nuevamente como una posibilidad. Y nuevamente insisto, legitimar la virtualidad como un mecanismo regulador de la fuerza de los vínculos y de las relaciones humanas. Wow. Esto se interpreta que la ausencia corporal y la no coincidencia de espacios geofísicos entre las personas no es sinónimo de extinción de las interacciones. Antes, al contrario, podemos alimentarlas. Hay muchas personas que viven solas y no están, digamos, pasando este confinamiento con sus seres más cercanos. Y en ese sentido, ok, como la virtualidad es una oportunidad para conectarnos distinto desde lo simbólico y ahí nuevamente pues activar la esfera emocional alimentando la cercanía y la conexión y entendiendo que en el caso de la cuarentena es un confinamiento físico, más no emocional ni mental, y los acoples emocionales trascienden las barreras espaciales, y eso finalmente es lo que en este momento debemos emprender, debemos fortalecer, debemos potenciar, y creo que en la educación virtual es supremamente importante. Muchísimas gracias, Aura. Damos paso a Andrés. Gracias. Bueno, Aura ha tocado muchos puntos que pensaba tocar y que María Isabel pues también ha tocado bastante, ¿no? Yo creo que en este momento yo podría decir round 2, ¿sí? Round 2 porque como docentes en el primer momento cuando nos vimos abocados a esta situación y nos tocó sí o sí entrar en el mundo de la virtualidad desde el campo educativo y no hablo pues porque las universidades de cierta manera ya venían preparadas, tenían sus plataformas, manejaban aulas virtuales y Uniminuto ha sido sin duda algún gran abanderado en este sentido y yo le agradezco mucho también. Es mi casa de formación, mi alma mater en el campo de la psicología y sin duda alguna ha permitido tener una gran experiencia en ese sentido, ¿no? Yo creo que de eso y de muchas otras cosas más nos sentimos orgullosos, ¿sí? De Uniminuto nos sentimos orgullosos en ese sentido. Pero pues obviamente hay que mirar todo como desde la parte holística y comenzar a mirar la cara de la moneda en todos sus factores y sus expresiones. Y es interesante, por ejemplo, en muchos colegios no tenemos el espacio de la virtualidad. Y no solamente no pensemos en el campo desde lo rural, desde la vereda, sino también cuántos colegios aquí en Villavicencio no tienen plataformas,
cuántos niños, por ejemplo, no tienen acceso, lo que decían ahorita María Isabel y Aura, no tienen un computador o solo tienen un computador y tienen que mirar cómo se lo alternan porque entonces le damos prioridad al que está en la universidad, le damos prioridad al que ya está en bachillerato y el de primaria se queda ahí como a la expectativa, profe, qué pena, no me pude conectar, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido ha sido un proceso bastante forzado, pero bastante bonito también comenzar a entender que lo importante no es la nota, que lo importante no es que el chico esté conectado, sino que realmente haya un proceso cognitivo y haya un proceso de aprendizaje. Y teniendo en cuenta lo cognitivo no solamente desde lo meramente académico, porque a veces creo que los profes cometemos el error de quedarnos simplemente con la rúbrica, con la competencia, con el estándar básico, ¿sí? Y un estudiante es mucho más que eso, ¿sí? La competencia nos marca un hito, pero sin duda alguna muchos de nuestros estudiantes lo trascienden. Sin duda alguna algunos otros se nos quedan un poquito y tenemos que comenzar a irlos acaballando desde ese campo. Entonces yo creo que teniendo en cuenta ese campo de las polaridades, como lo hemos hablado y nos lo ha recalcado Aura, hay que tener en cuenta que la virtualidad es sin duda alguna una herramienta, sigue siendo una herramienta, sigue siendo un medio de comunicación, sigue siendo una plataforma de encuentro. ¿Sí? Yo creo que por mucho tiempo estuvimos con una pelea casada entre la realidad y lo virtual y hablábamos de la realidad virtual y lo veíamos lejano y comenzábamos a generar discrepancias de eso, comenzamos a entrar en sintonía de que las redes sociales, las plataformas, de que los chicos están allí metidos, embuidos en el computador, embuidos en las redes sociales. Sin duda alguna eso sí rompe con el otro porque no me permite entrar en una interconexión. Pero yo creo que se hizo y llegó el momento de entender de que realmente todo este proceso sí nos permite una interconexión, sí nos permite un encuentro con el otro, desde el hecho de saber de que hoy tenemos programada este evento, pero que el próximo viernes nos vamos a reunir a las 8 de la noche con toda nuestra familia, la familia que se encuentra en Pereira, que se encuentra en Manizales, en Boyacá. Nos encontramos entre todos a esa hora por cualquier otra herramienta, cualquier plataforma y nos reunimos para compartir. Entonces, sin duda alguna, no se puede y no se debe romper la conexión con el otro, esa relación, ese campo dialógico, yo, tú, que diría Martin Buber, no se puede romper, debemos cuidarlo muchísimo. Esto nos demuestra, en medio del caos que estamos hablando, nos demuestra que realmente Colombia no estaba preparada. Hay muchos países, incluso así tengamos que decirlo, muchos países avanzados, industrializados, tampoco estaban preparados para una academia totalmente virtual, hablando pues en temas de bachillerato y primaria. Entonces hemos tenido que reaprender nuevamente, hemos tenido que comenzar a deconstruirnos, ¿sí? A comenzar a replantear muchas cosas y empezar a hacer ese ejercicio. Hay muchas cosas que me preocupan, por ejemplo, sin traer a colación el nombre, pero alguien, un mandatario, dijo, clausuremos y pidámosle al Ministerio de Educación y pidámosle a la Secretaría de Educación que cerremos el año académico, ¿sí? Sin duda alguna es una opción y sin duda alguna yo creo que la mayoría lo hemos pensado, pero también viene la otra contraparte, ¿no? O sea, sin duda alguna no se trata simplemente de entrar en este campo, de decir no más, sino de preguntarnos, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa con los niños, con los jóvenes? Uh-huh. ¿Qué pasaría con el tema de deserción? ¿Qué pasaría con el tema de desescolarización? ¿Qué pasa con los papás que tienen que salir a trabajar y hay niños y jóvenes que se quedarían en la casa haciendo nada, pues prácticamente, por así decirlo? Sí, entonces realmente yo creo que ese tema nos tiene que llevar también a otro trampolín y es el tema del aislamiento social, en este caso, por así decirlo, termina siendo una falacia, ¿no? Y termina siendo una falacia porque no todos tenemos una igualdad, no todos tenemos una igualdad social, no todos tenemos una igualdad en nuestras condiciones materiales. Entonces realmente termina siendo controversial, ¿sí? O sea, sin ánimo puedes decir, no, eso está mal, no se trata de eso, se trata de parar un momento y preguntarnos, ¿sí?
Yo hablaba con mi esposa, yo le decía, si yo tuviera un hijo grandecito, yo creo que prefiero que pierda el año. Sí, pero yo solo me ponía a pensar, pero bueno, sí, es cierto. No solamente debo pensarlo desde lo académico, también tengo que pensar desde el otro que tiene que salir, el otro que no tiene las posibilidades que yo tengo, el otro que realmente necesita estar en un centro de escolarización, el otro que realmente necesita y quiere aprender. Entonces hay que pensar muchos factores sociales, hay que pensar muchos factores culturales para realmente tomar una decisión. Sin embargo, la pregunta pues que se plantea acá es precisamente, yo creo que decirlo, hay que valorar el papel de la virtualidad, hay que reconciliarnos con ella sin duda alguna, hay que hacer ese ejercicio nuevamente de reconstruir muchas cosas y hay que entender que no se trata de que sea positivo o negativo, lo positivo y lo negativo lo damos nosotros como seres humanos, como personas, que sencillamente es eso, es una herramienta, es una plataforma que me catapulta para abrir un espacio de interconexión, es una plataforma y la virtualidad nos ha permitido descubrir que a través de esa realidad virtual podemos encontrarnos, podemos desarrollarnos, podemos hablar, podemos aprender, ¿sí? Entramos en relación, entramos en sintonía con el otro y desde allí tenemos que aprovechar ese gran espacio. Yo pienso que Uniminuto con este gran paso que tiene mucho que aportar a la sociedad, tiene mucho que aportar a la educación. La presencia, por ejemplo, de nuestro vicerrector, sabiendo que fue secretario de Educación, sin duda alguna tenemos que aprovecharlo, mejor dicho. Es un hombre que tiene una amplia experiencia, es un hombre que es sabio en ese sentido y creo que nos puede aportar y nos puede enseñar mucho a cómo fortalecer el proceso educativo en nuestros colegios, con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Entonces, sin duda alguna, la experiencia que tiene Uniminuto en campo de virtualidad, la experiencia que tiene el doctor Pavón, hay que aprovecharla, hay que saberlas mezclar y hay que decirle Uniminuto presente socialmente, aporta esto, aporta desde medios de comunicación social, aporta desde pedagogía, aporta desde psicología. O sea que creo que ahora lanzado una bomba y he dicho, tienen la responsabilidad nuestros coordinadores de comunicación social, de pedagogía, de psicología y nuestro vicerrector para comenzar a darle más renombre y más acción a nuestra Uniminuto. Me siento orgulloso de Uniminuto, soy Uniminuto, he aprendido mucho de la misional Uniminuto y siento que de ahí podemos generar un gran aporte a nuestra sociedad metense. Claro que sí, Andrés, muchísimas gracias también por tus palabras y bueno, vamos un poco a dar respuesta a algunas preguntas e inquietudes que han surgido en nuestro chat, pero pues quiero hablar un poco sobre cómo ha sido la construcción de los vínculos en esta actualidad y un poco relacionado con justamente cómo yo construyo una relación que va más allá de lo físico, que es metafísico, y que de alguna manera me uno un poco a las palabras de Aura María cuando hablaba de que estamos en un confinamiento físico, más no un confinamiento emocional. Pero me quiero preguntar en este momento en dos grupos poblacionales que de alguna manera están como tocados o en una crisis actual significativa y son nuestros niños que están en casa y nuestros abuelos que están en casa. ¿Cómo podríamos dialogar con ellos? ¿Cómo podríamos generar digamos, procesos de aprendizaje o procesos de reconciliación en lo que tiene que ver con la virtualidad y la presenciabilidad? Entonces los quiero escuchar. Es abierta la participación a nuestros invitados. Hola, es que tengo una experiencia tan fresca que yo quiero como compartir y es, creo que sí, obviamente es el confinamiento y sobre todo pues con los niños y los abuelos representa pues varias dificultades y varios retos, pero creo que una de las cosas es aprovechar el espacio que estamos compartiendo con los niños y con las personas adultos mayores para
interactuar o aprender alrededor, o sea, volver a la tecnología como un recurso para que sea divertido, ¿sí? No tanto como entrenamiento para que aprenda, no, sino como cómo me divierto y cómo, por ejemplo, mis padres, y es que necesito hacer autorreferencia porque es que es lo que me incitó tu pregunta, me provocó tu pregunta y es, mis padres siempre éramos llamada telefónica, o sea, nosotros nunca hacíamos videoconferencia, jamás. Y después del confinamiento empezamos con las videoconferencias y ha sido una experiencia muy linda, ¿sí? Entonces verlos a ellos emocionados, ¿sí? Y mostrando todas las cosas que hacen. Entonces ha sido, creo que o sea, una forma diferente de relacionarnos y acercarnos, de acuerdo con lo que decía ahora María, y no el distanciamiento social, sino físico, ¿sí? Pero cómo se mantiene y se asocia la calidez de la voz y el brillo de la mirada en esa videoconferencia y cómo se mantiene vivo y ese posibilitador. Y es que si no hubiera sido por esta situación, ellos no se hubieran puesto a aprender cómo se hacía la videoconferencia o cómo conectarse de esa manera, ¿no? Y lo mismo con mi hijo. Mi hijo tiene algunas dificultades de aprendizaje y dentro de las particularidades, a él no le gusta mucho socializar y no le gusta mucho ponerse en el centro, ni que lo elogien, ni que, no, o sea, no le gusta verse visible, o sea, pues yo creo que si él pudiera hacerse invisible sería la persona más feliz del mundo. Entonces, en estos días justo en el colegio, no, que tienes que mandar videos para que podamos ver una pequeña exposición, preciso, una pequeña exposición, que una entrevista, que un montón de videos y yo, no, pero pues empezamos a hacerlo como a través del juego y entonces fue muy divertido porque creo que además no sabía, había cosas que, me generó de una vez como esa reacción y era que a veces nosotros le decíamos, pero no hagas esa cara. ¿Cuál cara? Claro, cuando grabamos el video y él se vio, y esa cara tan rara, esa es la cara que siempre te decimos que por qué haces esa cara. Y él era como, empezamos a descubrir cosas de él y de su aprendizaje que ni siquiera o sea, no habíamos encontrado la forma de hacer el espejo, ¿sí? Y fue a través de esas grabaciones que hicimos en video que él pudo verse, ¿sí? Entonces fue como muy interesante. Entonces creo que puede ser una posibilidad también de interactuar y de aprender y enseñarles de una manera distinta. Sé que hay muchas prevenciones muchas veces con el uso de la tecnología, sobre todo en niños por todos los riesgos que exponen, pero no, junto con ese aprendizaje y con esa enseñanza también se le enseña al niño el riesgo y las diversidades, cosas que se pueden exponer, pero yo creo que nunca la salida ha sido satanizar las cosas porque entre más se satanice el doctor, el comportamiento humano, o sea, tiene esa tendencia a hacer lo que le prohíben. Si le satanizamos, el niño a escondidas lo va a hacer. Si lo hablamos directo y lo acompañamos y le mostramos todas las posibilidades que tiene y también le decimos cuáles son los riesgos, pues hacemos un acompañamiento ahora que lo podemos hacer, porque después, cuando ya la vida tome otro curso, pues ya no vamos a estar para hacer ese acompañamiento, pero ahorita que lo podemos hacer, creo que y los papás que no saben, pues también es la oportunidad para aprender, o sea, a veces los chicos le enseñan a los grandes o a veces los grandes a los chicos, pero entonces esa es una posibilidad muy grande, una oportunidad valiosa de encontrarle las ganancias a la tecnología y a la virtualidad y a las redes sociales y a todas esas cosas que también tienen muchas cosas positivas, que no todo es negativo como a veces lo muestra. Muchísimas gracias, María Isabel. Continuamos con la persona que quiera. Bienvenida sea su participación. Yo le voy a hacer barra a Andrés esta vez. Y hazla fuerte, por favor. Me tiene pensando un poco todo. Y María Isabel me ha dejado pensando muchísimo y agradezco mucho. Me encanta cuando me dejan pensando realmente. No sé, yo siento que estamos como... A veces vemos esto como el encuentro de dos mundos, ¿no? El mundo de los nativos y el mundo de los que ya vienen a encontrar una nueva dimensión, ¿sí? Y bueno, entraríamos en una polémica histórica con este comentario, pero
pero yo creo que realmente es más que eso, ¿no? Es más que de pronto de descubrir que hay nativos y que estamos los que estamos tratando de aprender y gateamos en el mundo de la virtualidad. Eh, pues yo no soy tan amigo de los TikTok, pero me he sabido divertir con algunos y sobre todo descubrir personas de mayoría de edad haciendo unas cosas que uno dice, por Dios, y me he reído con eso y me pongo a pensar y yo digo, al fin y al cabo, eso de lo que estamos hablando, ¿no? Esto es una manera de sobrellevar la situación, eso, creo que la mayor terapia de la vida realmente va a ser la risa, saber valorar cada día, poder reírnos, mofarnos hasta de nosotros mismos. A veces somos demasiado serios y yo creo que la vida, vivirla seriamente desde la alegría, hay que hacerlo, ¿no? Diría un formador mío, en paz descanse, él decía alguna vez mirándome y casi que regañándome, me dijo, Andrés, hay que ser serios en la alegría y alegres en la seriedad. Entonces, me quedé pensando, ¿no? Esta frase, y creo que es eso, realmente es eso, descubrir que la virtualidad, más que de pronto de armar un protocolo de pedagogía de la virtualidad. Entonces le vamos a enseñar a nuestros adultos mayores y le vamos a enseñar a aquellos que no están tan imbuidos en ese mundo a realizarlo. Más que eso, realmente yo creo que es desestructurarnos de tanta estructura y comenzar a disfrutar el día a día, comenzar a reírnos, comenzar a disfrutar siempre con base al respeto. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque incluso esto se ha permitido también para ridiculizar al otro y creo que eso no se puede permitir por ninguna parte, ¿no? Veía yo hace unas semanas y muy fuerte la semana pasada, en estos días, el video de un maestro que sus estudiantes le dicen que controla el F4 para subir volumen y termina cerrando toda la sesión, ¿no? Y pensar eso, uno dice, una cosa realmente es la risa, otra cosa es ridiculizar o querer destruir al otro. Y de eso no se trata. Esto realmente, como lo veníamos diciendo y como nos lo decía ahorita Aura, es precisamente eso, ¿no? Descubrir que no es un cierre social, sino es un cierre social, pero no es un cierre de emociones, no es un cierre del respeto, no es un cierre de descubrir al otro. Y yo creo que esa parte de la otreidad se debe mantener. Y se debe mantener desde la autenticidad, ¿sí? Como lo diría Martin Heidegger, ese ser auténtico. Entonces, descubrir quién soy yo, descubrir que el otro también es diferente a mí, pero que gracias a ese otro yo soy quien soy, que gracias a ese otro yo termino descubriéndome, ¿sí? Es un poco, digamos, que el descubrimiento cartesiano, ¿no? Descartes cuando descubre que como el res cogitans, ¿no? Entonces termina descubriendo que yo soy un ser pensante y que no sencillamente pienso al otro y que no me acerco al otro como algo material, sino que también es un ente, también es un res cogitans, ¿sí? Yo creo que de ahí tenemos que comenzar a partir, ¿no? Tenemos la misma dignidad, somos personas, somos individuos, somos seres sociales y entramos en una sintonía que se llama relacionalidad, la relación dialógica. Entonces, la relación dialógica tiene que partir del respeto y de la espontaneidad. Entonces, de esa espontaneidad, como nos lo decía María Isabel, ¿no? De la espontaneidad de su hijo, de la espontaneidad de sus papás, de la espontaneidad de un encuentro, de la espontaneidad del aprender, de la espontaneidad del descubrir para qué sirve esto, qué pasa si hago aquello, y comenzar a descubrir un nuevo mundo. Y eso en filosofía lo llamamos capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro nos lo decían los clásicos, es lo fundamental para que el ser humano pueda emerger y pueda aprender y pueda descubrir. Entonces, yo creo que con esas herramientas es muy importante, es muy necesario. Muchísimas gracias, Andrés. No sé qué podría agregar Aura María, el padre Jorge. Bueno, yo me quiero conectar brevemente con una idea y es, si bien la virtualidad en este momento nos convoca a trabajar desde herramientas tecnológicas para brindar, no sé, clase, un festejo de un cumpleaños o conectarnos con aquellos familiares que están lejos, en fin, creo que el concepto virtualidad también podemos definirlo desde ese acto simbólico de recordar, de traer a la memoria aquellas situaciones que han generado gratificación, estabilidad en nuestro ser. Es decir, yo he trabajado con personas
que están elaborando duelos, ¿cierto? Por la pérdida o el fallecimiento de un ser querido. Estas personas, por supuesto, no se pueden conectar con sus seres fallecidos a partir de la virtualidad de la que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Sino desde esa virtualidad que se conecta a través de lo simbólico y de aquellos legados que se transmitieron durante los momentos que convivieron en vida, ¿cierto? Entonces yo creo que en este punto, más allá de emitir una queja, entre comillas, con respecto a aquello que ya no está, hay que empezar a conectarlos con lo que sí. Y frente a lo que sí, cómo empezamos a relacionarnos con la gratitud. Y como lo mencioné anteriormente, antes, en esta celeridad de la vida, muy probablemente invisibilizábamos detalles que en este momento cobran muchísimo sentido, como el disfrutarse un desayuno, como el preparar los alimentos que a uno le gustan, el hacer ejercicio, el leer un libro que está pospuesto precisamente por la celeridad de la vida. Entonces yo creo que este tema de la virtualidad también lo podemos traer a colación frente al rememorar aquellas situaciones que en algún momento nos generaron estabilidad. Muchísimas gracias, Aura. Escuchamos al padre Jorge. Sí, pues esa pregunta me ha dejado pensando bastante y sobre todo me ha dejado pensando bastante por qué razón, porque encontramos, al igual que la pregunta anterior que no tuve chance de responder, pues encontramos que en la pregunta anterior estaba el estudiante y el profesor como la base de todo, y aquí encontramos la familia, es decir, están los hijos, las hijas, papá, mamá, está la familia como base. Y si está la familia como base, es darnos cuenta o darme cuenta más bien de que las circunstancias han cambiado en este momento. Cuando digo las circunstancias han cambiado es la parte relacional emotiva física, que es la parte que muchas personas están adoleciendo ahora. Esa parte se está configurando por una realidad virtual, ¿cierto? Y cómo la virtualidad se está convirtiendo ahora como en ese mecanismo de encuentro con otra persona, de realidad con otra persona. Sin embargo, no podemos quitar esa parte, o sea, esa parte no se puede ausentar por la virtualidad. Recordemos que nosotros decíamos antes de esta situación, cómo los muchachos se encierran con su televisor, con su WhatsApp, y se la pasan escribiéndose unos con otros, lo que significa la racionalidad. Sí es importante entonces buscar metodologías, es importante entonces buscar lo que significa darle sentido al encuentro como tal. Y en ese encuentro redescubrir que todos tienen un papel importante. Es que aquí ninguno es más importante que otros. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, desde el punto de vista virtual, los más jóvenes son los que más tienen acceso a la virtualidad y conocen más la virtualidad, mientras que los mayores no. Y si nos damos cuenta, aquí entre todos estamos construyendo. Sí, de pronto mi papá y mi mamá de pronto les costó un poco entender lo que es la virtualidad, pero su esencia, su ser creativo, su ser relacional, su ser el diálogo, los cuentos, las historias, eso no desaparece, sino que ha crecido como tal. Entonces yo siento que más que, como decía, no sé quién lo decía, más que una receta, primer tip, segundo tip, tercer tip, más que los tips que son importantes, pero aquí es como darle creatividad al asunto. Estamos hablando de arte. ¿Y qué significa el arte? Permitir que surja. Y entonces, en ese permitir que surja, aquí encontrar en la virtualidad desde la familia cómo se gestiona ese encuentro con otra persona. Y como tercera medida, un poco frente a esta pregunta, que es difícil también de responder por lo que implica, por lo que estamos en proceso de adaptación, es también entender lo que significa el escuchar la voz. Aquí la voz se ha convertido en el canal más importante. Más que un regalo, más que un presente, más que un dar algo, más que cualquier cosa es la voz. Y si se puede con la figura, o sea, lo que usted puede ver en ese momento en el video, como estamos haciendo nosotros. Nada más eso. Entonces, qué bonito reconocer que lo más esencial es la voz. Yo recuerdo mucho desde la experiencia espiritual, cuando hablamos de la experiencia del desierto. El desierto es una experiencia donde yo viví un desierto en el desierto. Tuve la experiencia en el desierto, en Chile, el norte de Chile, que es desierto, porque en Colombia vivimos el desierto viendo árboles, y eso no es desierto, es otra cosa diferente. Pero cuando hablamos de un desierto real, donde no hay nada para ver, solamente piedra y tierra, si se puede decir de esa manera, se descubre lo que significa el sentido de la escucha, del oído.
se redescubre el sentido del saber escuchar, se redescubre el sentido del saber entender el viento, cómo corre el viento y cómo los sonidos que se están dando generan información, genera un vínculo también. Entonces, qué bonito reconocer también que estos son momentos también para que nuestra voz, nuestra figura física por pantalla sea también un transmisor de esperanza, de vida. Yo tenía, digamos, en estos días me han llamado personas de otras partes donde están sufriendo la situación, y perdón que tú lo mencionabas, ¿no? Pero que tratamos de no ubicarlo, pero la situación del COVID, gente de Ecuador que conozco, donde no pudieron despedirse de sus parientes de manera tradicional, donde la persona se fue al hospital y ahí quedó, o sea, nunca más lo pudieron ver. Qué bueno sería, y la importancia también de que los centros de salud pues promovieran también esta realidad virtual, ¿no? De una manera, todos tenemos celular, podemos ubicar un celular, es decir, buscar mecanismos, porque la ausencia familiar en esos momentos tan difíciles es importante su presencia. Física no se puede, pero sí, como decía nuestra amiga Aura, su situación emotiva, que es afectiva, que es una realidad importante, se pueda vincular. Entonces, que generemos nuevos mecanismos para que nuestra voz, para que nuestra presencia, por lo menos virtual, pueda colaborar y nos pueda colaborar a seguir creciendo como personas. Muchas gracias. Padre, muchísimas gracias. De antemano me disculpo por haber pasado sin tu apreciación. Tranquilo, no se preocupe. Yo me salí del sistema, okay. Por lo que se fue el internet, me tocó y por eso obviamente no entré. Ok, no sé si quieras de pronto agregar algo con respecto a la pregunta anterior que tenía que ver con la educación virtual. No, muy parecido a esta, porque digamos, aquí era con estudiantes, con nosotros como docentes y estudiantes, y aquí es con familia, con la virtualidad. La esencia no cambia. La esencia de la virtualidad en Uniminuto, en este caso, y la virtualidad en la educación, se diga estudiante o alumno, sea el término que sea, o se diga docente o profesor, esa es la base. Mientras esté la base, lo demás puede hacerse. Lo administrativo gira en torno a esto. Lo mismo que la familia, está papá, mamá, hijos e hijas, el hogar. Eso es lo importante. Ya la manera en cómo se configure, pues es la metodología que está dando. Gracias. Bueno, muchas gracias, padre. Quiero agradecerles a nuestros invitados especiales su enorme colaboración con este psicoencuentro y quiero invitarlos en este momento a realizar nuestro cierre. El cierre, digamos que es como un mensaje a todas estas personas que están conectadas. En este momento tenemos 94 conectados y es un mensaje final a manera de reflexiva, a manera personal. ¿Cómo podríamos dejarles un mensaje que también les calara en el corazón y que se quedara también con ellos en sus casas? Entonces, abro ahorita esta oportunidad para hacer este cierre final y agradezco de antemano la participación de todos ustedes. Supongo que la participación también es libre, ¿no, Felipe? Sí, claro, libre. No hay un orden específico. Ok. Te escuchamos. Sí. Sigue ahora. No, padre, adelante. No, gracias. Sí, pensaba que... Listo, está bien. Okay. No, pues más que una píldora o más que un tizo con un recetario, que en este momento ya, y más que una imagen, porque ahorita hay tanta carga de información, digamos, todo el mundo está mandando, hagamos esto, disfrutemos el tiempo. Inclusive disfrutemos el tiempo que no es productivo, entre comillas no productivo. Estamos en este momento nosotros, como docentes, como trabajadores en todas partes, trabajamos 24/7. Es decir, estamos todo el tiempo trabajando por la virtualidad, por lo que implica la virtualidad. Pero también es importante apartar un tiempo no productivo para producir, para ser mejores personas. No productivo, pero para hacer ¿qué? Para que seamos personas que podamos ser integrales. Entonces, qué importante lo que hemos dicho, esto es un arte. Esta realidad que estamos viviendo es un arte. Entonces, para hacer arte, ¿qué se requiere? Pues empezar a hacer. Nadie hace arte con un tutorial. El tutorial ayuda cómo empezar, pero el arte se hace cuando me meto al agua. Entonces, qué importante entonces reconocer esto y invitarlas a que nos metamos el cuento, a que nos metamos en esta realidad, a que hagamos arte con nuestra vida, a que seamos capaces de disfrutar todo lo que estamos haciendo, a que nuestro arte en el hogar, en la casa, en ese tiempo aparentemente no productivo, también permita crecer a las personas que me están colaborando. No es solamente cuidar
en el sentido de salud, eso también significa cuidar a mi gente en el arte, cuidar hacia afuera también, cuidarme como persona, es decir, como una gran melodía, todos participando de esta música, de esta sinfonía, de esta melodía que el Señor nos regala. Pues sería eso, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Escuchamos a cualquiera, María Isabel, Andrés, Aura, para dar su mensaje final. Bueno, algo que quisiera, precisamente estaba pensando que quería decir algo y justo dice el espacio y es poco ya desde la Gestalt, desde First Person, es dos cosas, es el nivel de autoconciencia, o sea, es como no evadir eso, la posibilidad de tener autoconciencia sobre lo que me pasa, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, no escapar de eso, ¿sí? Creo que es importante dejarte unos espacios, o sea, hay dos extremos, ¿no? O la gente que todo el tiempo está pues en angustia y como demasiado enfocada en la ansiedad y esas cosas, o las personas que por evitar eso entonces se ocupan de muchas cosas, no escapar de ese tipo de cosas, sino que transiten esas emociones y permitirse la observación, permitirse el verse, el estar quietos un momento, no estar corriendo todo el tiempo, ocupándose, sino cuando hay esos momentos que no estamos trabajando, que no estamos estudiando, que estamos haciendo oficio, respirar profundo, y suena como muy obvio, pero de verdad, respirar, o sea, a veces no nos tomamos el tiempo para eso, para respirar, tomar aire profundo y pensar, ¿sí? Y lo segundo es contemplar el aquí y el ahora. Creo que hay algo que es muy importante y es antes y cuando salgamos, y es como si quisiéramos mirar esto que está pasando, no, estemos acá, en el aquí y en el ahora y disfrutando de todo, disfrutando de esa posibilidad de poder compartir con nuestros familiares cuando no podíamos. Es muy curioso y paradójico porque tenemos todo lo que peleamos un montón de tiempo y ahora que estamos ahí no nos gusta tampoco. Yo quiero más tiempo para estar con mis hijos, más tiempo para compartir con mi pareja, más para compartir con mis padres, más tiempo para poder cocinar mis propios alimentos, o sea, un montón de listas y ahora tampoco, es como esa insatisfacción del ser humano que a veces no estamos contentos ni conformes con nada y es como, démonos disfrutando un poco también de lo que pasa, ¿sí? De descubrir cosas que no sabíamos que teníamos al lado, de las personas con que vivimos, si no vivimos con nadie también de descubrir a través de la virtualidad cosas del otro, ¿sí? Y de sí mismo. Creo que es un momento para poder apreciar esa situación y también darle otras lecturas diferentes y sacarle como la sustancia. Creo que si estamos acá es algo mundial, es algo histórico, o sea, eso nos atraviesa a todos y creo que ya nos va a atravesar a todos, pues qué bueno tener un tiempo pues para sacar el extracto hasta el último sumo a esa situación y poder entender muchas, o sea, y poder disfrutar de muchas cosas de este momento. Entonces es como esa invitación. Muchísimas gracias, María Isabel. Continuamos con Andrés o ahora María. Ok, bueno, yo creo que, no sé, diría Nietzsche, una vida no analizada no vale la pena vivirse. Yo creo que esta es la oportunidad de analizarnos, de descubrir, de usar a Sócrates y decir, conócete a ti mismo. Esa es la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer al otro, conocer a mi pareja, conocer mis hijos, descubrir quiénes son ellos realmente, ¿no? Descubrir quién soy yo realmente. Es también la oportunidad de descubrir que realmente la vida no es perfecta, ¿sí? Cuando yo propendo porque la vida sea perfecta, yo creo que la frustración va a ser mucho más amplia, ¿sí? Porque va a haber una desilusión total de ella. Yo creo que hay que descubrir que no hay felicidad sin tristeza. Eso es algo muy, muy necesario, ambas van de la mano. Descubrir que vivir y morir es lo mismo, que van de la mano, que están ahí caminando y que es lo más propio de hecho que tiene el ser humano. Descubrir un poco también lo que nos decía María Isabel frente al tema de la temporalidad.
el día sigue teniendo 24 horas, la hora sigue teniendo 60 minutos, los minutos siguen teniendo 60 segundos. Yo creo que lo que comienza a cambiar acá es la percepción del tiempo. Con el tiempo nosotros no podemos hacer nada porque no es ontológico, es percepción. Entonces, en ese sentido, lo que yo puedo transformar y lo que yo puedo trabajar es precisamente la percepción que yo tengo del tiempo y lo que yo puedo, diría Martin Heidegger, en esa temporalidad que yo he construido y que tengo, en ese ser que está aquí y ahora, poder entrar en relación con el otro, ¿sí? Entonces, la temporalidad como esa posibilidad de encuentro. Entonces hay que aprovechar nuestro tiempo para ser felices, aprovechar nuestro tiempo para descubrirnos a nosotros mismos, aprovechar nuestro tiempo para reírnos de las situaciones que se presentan, e incluso de esas caóticas, porque además sí, yo creo que si hay algo que nos ha enseñado el cristianismo es que el caos surgió toda la creación, surgió lo bello, ¿sí? Entonces, el caos tiene que ir ahí de la mano y es lo que nos permite crecer. Entonces, a pesar de nuestras crisis, yo creo que el arte de vivir está precisamente en eso, en aprovechar el tiempo, descubrirlo como una percepción, descubrirlo como la posibilidad de encuentro conmigo y de encuentro con el otro. Y podrá sonar cliché, podrá sonar frase de cajón, pero yo creo que realmente la clave de la vida está en ser feliz y venimos a este mundo a ser felices. Entonces hay que comenzar a descubrir qué cosas no me están permitiendo ser feliz en mi vida, en mi existencia, qué cosas no me permiten estar siendo un ser auténtico y comenzar a transformar y comenzar a luchar por ese yo verdadero que está ahí internamente luchando y quiere aflorar y quiere decir realmente este soy yo y soy feliz de esta manera. Muchísimas gracias, Andrés. Culminamos con Aura María. Bueno, yo hoy quiero expresarles un sentido de gratitud. En este momento mi corazón se siente supremamente feliz de poder compartir este tipo de escenario con ustedes. Le agradezco a Andrés, a Felipe, al padre Jorge y a María Isabel por cada uno de sus aportes. Creo que también es una oportunidad para retroalimentar mi rol y mi quehacer cotidiano, no solamente como psicóloga, sino también como persona. Para eso quiero compartir con ustedes un ejercicio que preparé para pues este escenario. Bueno, hoy me acompaña una velita, ¿cierto? Y quiero que todos nos conectemos con el fuego a partir de una metáfora que voy a realizar. El fuego es un elemento rápido, es activo, es una fuerza emprendedora y viva y también purificadora. Nos invita a relacionarnos con el futuro, la esperanza, la innovación y también la transformación. Por eso quiero que todos relacionemos este fuego con nuestra capacidad inspiradora y creativa, tanto para afrontar desafíos como para replantear la vida y entender pues también que a partir de esta situación que la hemos puntuado como crisis, pero también desde la creatividad, es una posibilidad para salir fortalecidos de esta situación. Yo hoy quiero compartir esta luz con ustedes y también con los espectadores que muy juiciosamente nos han acompañado hasta el final para que enciendan sus propias luces y logren conectarse con esa fuerza emprendedora, viva y purificadora de la que les hablaba. Entonces, en este caso, para darle el cierre final al escenario, pues yo quiero compartir particularmente esta luz con Felipe para que él también nos comparta su luz. Bueno, definitivamente hacemos parte de ese escenario de transformación a partir de la posibilidad de conectarnos con otros que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están construyendo, que nos están brindando la posibilidad de conectarnos en escenarios virtuales, que nos están enseñando que la espiritualidad va más allá de un espacio netamente individual, sino que se convierte en lo colectivo. Hemos aprendido muchas herramientas el día de hoy, hemos aprendido y nos hemos conectado desde diferentes ópticas y posibilidades. Y qué bueno que la virtualidad nos permita aprender, qué bueno que la virtualidad nos permita conectarnos, qué bueno que la virtualidad nos permita escenarios de transformación, escenarios de diálogo. Qué bueno poderme conectar con mi compañera de tesis, Aura María Carvajal, qué bueno conectarme con Andrés, que es nuestro egresado, qué bueno conectarme con el padre Jorge,
que con su sabiduría también nos puede enseñar muchas herramientas. Qué bueno conectarme con María Isabel, que ya trasciende ya el espacio de coordinadora, su rol de coordinadora, y también empieza a generar comprensiones alrededor de la vida. Y justamente qué bonito es poder conectarnos desde diferentes dinámicas de la vida. Qué bueno conectarme con la filosofía, qué bueno aprender de ella, qué bueno reconocer que no somos única y exclusivamente una ciencia que no está abierta al diálogo con otras perspectivas y otras disciplinas, sino que nos invita a generar procesos de transformación a partir del diálogo entre diferentes disciplinas. Qué bueno que la psicología ya no se quede entre esos parámetros dogmáticos estandarizados, sino que empecemos a entender que para hacer psicología bella y para hacer psicología hay que pensar en lo humano desde diferentes ópticas y posibilidades. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, gracias a cada uno de nuestros invitados especiales. Creo que hay un elemento que me gustaría conversar en algún otro escenario de psicoencuentro, y puede ser el que tiene que ver con el componente educativo. Creo que en ese aspecto hay mucho por decir. Yo estaba que me hablaba sobre el tema, y justamente pues podemos mirar cómo podemos hacer un diálogo en relación a lo educativo. Veía cómo también nuestros invitados conocen del tema, saben del tema, y bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más o ya podríamos entonces ir culminando la reunión. No sé si María Isabel ya desde su rol de coordinadora quiere hacer algunos aportes. No, agradecer a María de verdad por lo generosa, al padre Jorge siempre con sus palabras muy oportunas, muy sabias, Andrés, que me encanta siempre esa forma en que construye los discursos desde la psicología y la filosofía, que son bastante interesantes. Y a ti, Felipe, por ponernos a pensar, por ponernos a dialogar, ¿sí? Desde un diálogo más sencillo y abierto, pues para también generar también cuestionamientos en las personas, pues, y no solamente en los psicólogos y en los psicólogos de formación, sino en el ser humano, que creo que es muy importante, porque a veces cuando los discursos son muy elevados académicamente, en algunas oportunidades como que no atraviesan a la persona y creo que se deben tocar las dos, tanto el psicólogo que en su disciplina, en la ciencia, pero también al ser, para que realmente desde ese ejercicio y desde la particularidad de nuestras vidas podamos hacer transformación. Entonces, no, gracias a todos y gracias totales, como dice Sebastián. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizada la reunión. Esta sesión va a ser posiblemente publicada en otros espacios, quedó grabada para que puedan acceder a ella. También agradezco a nuestros practicantes de investigación, a todos los que hicieron parte de la parte, digamos, como tras bambalinas, que también me ayudaron en la ejecución de muchas actividades. Les agradezco muchísimo su participación y quedamos entonces atentos a un nuevo psicoencuentro. Que estén muy bien. Bendiciones. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, bendiciones para todos, gracias. Amén, muchas gracias también a todos. Gracias. Gracias. Gracias, muy bueno. Buen día, buena noche. Muchas gracias, excelente todos los temas.